Bienvenidos a Conversaciones con Jos, un espacio donde exploraremos caminos de vida, creencias, experiencias y lecciones que nos transforman la vida. En ocasiones serán conversaciones conmigo misma y mis distintas versiones a través de los años. Y a veces con Jos en otros cuerpos, almas como las de ustedes y la mía, personas en su día a día. Todo sostenido por la premisa de que todos somos uno. Buenas, qué lindo se siente estar de regreso. Hoy estoy en San José, estoy en una casa nueva, no estoy en mi casa y siento estas maripositas de inicio otra vez porque estar iniciando este episodio otra vez de Conversaciones con Jos y acompañada de un mujerón me emociona demasiado. Hoy estoy aquí sentada con alguien que admiro muchísimo, que la quiero muchísimo, y este ser maravilloso tiene 1000 talentos. O sea, no es solamente ella, ¿verdad? Con todo su background corporativo, conocimiento financiero, sino que también es facilitadora de círculos, de ceremonias holísticas, de que también practica Reiki Usui, y es un ser tan espectacular para sostener espacios que realmente me emociona muchísimo estar aquí. Y pues bueno, bienvenido. Gracias por aceptarme esta locura de grabar un episodio conmigo. Y pues aquí está Meli, de My Journey con Meli. ¿Cómo está, mi amorcita? Hola, estoy muy emocionada, muy feliz, también muy honrada porque la admiración es mutua y aquí en mi casa que amo mucho, que es como mi lugar, mi altar completo, porque toda la casa es eso. Así que estoy muy emocionada, muy feliz y también me siento muy importante de estar grabando por primera vez un podcast y además de este calibre y con esta energía tan hermosa. Gracias. No, esta casita, o sea, para mí, desde que uno entra, se siente una energía espectacular, como que de verdad usted logró proyectar en su exterior lo que es usted. O sea, cada detalle, cada cosita. Yo siempre que vengo veo algo nuevo, algo que me llama la atención y yo, ay, mira qué lindo, ¿verdad? Que Meli pensó ponerlo ahí. Entonces, la verdad, el hecho de grabarlo acá, siento que como que le da el círculo completo a decir, estamos con Meli. Sí. Mi amorcita, bueno, tenemos mucho de qué hablar, ya desde anoche estamos hablando, pero yo venía como con la intención de poder direccionar en lo que usted ha hecho público a través de su perfil, que me parece algo demasiado lindo, y en la bio específicamente dice que usted delante del espejo fue donde encontró el mejor amor, así tal cual, no son las palabras, pero mi pregunta es, ¿usted tuvo en algún momento como ese momento de decir, wow, me veo distinta, me veo con otros ojos? ¿Y qué tal fue esa realización? Uy, hace mucho no recordaba ese momento, pero sí lo tengo demasiado presente y demasiado, o sea, es un recuerdo que está muy completo. Okay. Y sí, lo que dice es encontré el amor frente al espejo. Eh, Creo que como mujeres a través de los años nos bombardean de información de cómo debería ser nuestro cuerpo, de cómo debería de ser nuestra mente, cómo nos deberíamos arreglar, cómo deberíamos vestirnos, peinarnos, eh, cómo a través de la moda deberíamos de ser. Pero más allá de eso también crecemos en una estructura social que nos dice cómo, cuál es el camino que una mujer debe tener, ¿verdad? Entonces tiene que casar, encontrar el amor, enamorarse, casarse. Y en un cuerpo gordo eso se convierte en un montón de inseguridades, y un montón de dolores, y un montón de cosas y situaciones que realmente cuando uno es niño, cuando uno es adolescente y cuando empieza la vida adulta no son fáciles de manejar. Entonces, durante toda mi niñez, mi adolescencia y mi adultez temprana, odié mi cuerpo y odié quién era físicamente. Me costaba mucho toda esta frase de, es que usted tiene una cara muy linda, pero si adelgazara, ¿verdad? Pero sí, su cara es muy linda, ¿verdad? Y siempre detrás de esos comentarios estaba, al final de cuentas, si usted fuera otra persona físicamente, ¿verdad? Básicamente. ¿Para qué? Para que se pueda casar, para que alguien se pueda enamorar de usted, para que, etcétera, etcétera. Entonces, el tema con el cuerpo fue como el que abrió este espacio, este blog, donde comparto todas las formas
diferentes en las que constantemente pienso. Y ese momento de esa frase fue justamente haciendo un proceso con una psicóloga en un formato que se llamaba A Loving Body, Ajá. con María José Rusica. Y en una de las sesiones, en una meditación, ella nos invita a ver el cuerpo. O sea, literalmente yo estaba haciendo una visualización y vi mi cuerpo, porque yo mi cuerpo lo rechazaba, o sea, yo no me veía frente al espejo. Si lo hacía era rápido para maquillarme, para ver si el pelo no estaba tan desordenado, pero nunca me paraba al frente a verme. Apreciarse, sí. Entonces yo realmente no conocía mi cuerpo como era en ese momento. Y recuerdo que la visualización nos llevó y yo me vi. Y fue un amor a primera vista. O sea, yo me vi y me vi con el cuerpo que tenía en ese momento, el tamaño que tenía en ese momento. Y como que sentí mucha ternura por esa persona. Como con cualquier persona yo era, porque yo soy una persona que ve muchísimo más allá de los cuerpos. Probablemente por mi historia, pero también por el corazón que tengo. Y logré usar ese corazón para verme a mí misma. Y nunca lo había hecho. Y nunca lo había hecho. Y me acuerdo que me abracé en la visualización, pero me abracé yo, no como una Melissa abrazando a otra, sino esa misma Melissa que estaba ahí se abrazó y me dije te amo por primera vez. Está garantizado. Fue un momento demasiado, y lo tengo así, grabado, nunca se me va a olvidar. A partir de ahí tomé muchas decisiones en mi vida desde el amor. Y yo nunca había sentido un amor por mí. No, yo no sabía lo que era eso. Uh-huh. Y después con el tiempo entendí que sí, porque si no, por ejemplo, no hubiera tomado acciones que me llevaron a estar en ese momento ahí. Uh-huh. Pero genuinamente, de ese que sale del corazón, de que cuando usted ve a alguien que quiere, usted le brillan los ojitos y que usted cuando ve a sus amigas las abraza con aquel... Yo no sentía esas cosas por mí, hasta después de ese momento lo empecé a experimentar. Sí, usted andaba en busca de algo que no sabía qué era y en ese momento fue como que tuvo el entendimiento que pues todas sus decisiones y toda su vida la habían llevado a ese momento. Sí, pero fue como, fue muy, muy revelador y muy tierno. Yo lo recuerdo con mucha ternura y fue muy lindo. Entonces, es que sí, se vio a usted como persona. Sí, me vio a mí como persona. ¿Cómo cuesta hacer eso uno, verdad? Porque la crítica interna es súper fuerte. Yo estaba al otro lado del espectro cuando crecía, digamos. Era una alta, flaca, calavérica, que una vez me había dicho, es que usted es como un popi, solo cabeza y nada de cuerpo. Y entonces es horrible ese proceso de uno crecer como mujer en una sociedad que le dicen cómo debe de verse, es súper duro. Y a mí era, pero es que usted es flaca, usted que se queja. Entonces el hecho de sentirse decir, ¿por qué no me quiero si todo el mundo dice que estoy bien? Es complejo. Sí. Entonces, donde yo vi esa vida, porque yo recuerdo también cuando yo empecé como a verme, porque verse en el espejo es difícil, ¿me? Sí. Cuando uno no se quiere es difícil llegar y verse en el espejo y uno decir, ok, me amo tal cual, aunque tenga esta espinilla, aunque tenga tal vez este rollito, aunque mi cuerpo haya cambiado, porque me salió una estría, que tal vez todo este proceso es algo es que diario. El espejo es eso, es uno mismo. Y es un encuentro, la gente lo podrá ver superficial. Recuerdo una vez que alguien escuché decir como que era muy banal estarse viendo en el espejo, ¿verdad? Como que a alguien, no a mí, pero a alguien, porque no lo hacía, pero recuerdo en mi adolescencia alguien le dijo a alguien como que era muy coqueta, que estaba mal estarse viendo en el espejo, ¿verdad? Y yo lo que pienso más bien es que verse en el espejo es de las acciones más concretas de poder encontrarse a uno mismo. Ajá. Es que aunque es muy físico, es realmente, o sea, cuando usted está triste, yo ahora lo hago mucho, me veo en el espejo y logro ahí encontrarme con mi tristeza, con mis emociones, con un montón de... Porque si usted se ve a los ojos, hágalo, o sea, nunca los invito. Cuando ustedes están pasando por un momento emocional, agarrar el espejo y verse cómo se ve uno hecho mierda, ajá, es un momento impresionante, es muy impresionante y logra uno conectar con la emoción. A veces de repente uno está reprimiendo un llanto. Uh-huh. Usted agarra el espejo y se ve, y ese llanto sale, y ese dolor, y usted le pone nombre a ese dolor, y se encuentra uno mucho en ese
de esa forma con el espejo. Y ahora es algo que yo hago mucho. También en el espejo de mi casa escribo frases, palabras, para que cuando me vea yo recuerde. Si estoy pasando por un mal día, nosotras que somos tan cíclicas, hay semanas o días que nos detestamos el cuerpo, que nos encontramos, como dice usted, cosas nuevas, y tener ahí palabras que nos recuerden. Es que es uno con uno. Ajá, ajá, es una conversación con una misma y creo que tal vez, eso nunca lo he probado, de estar triste y verme en el espejo. Normalmente me escondo. Lo recomiendo. Pero tiene sentido porque hasta cierto punto, digamos, cuando uno ve a una amiga triste, se activa esa parte de querer abrazarla y chinearla y sienta, ¿verdad? Uno al verse tal vez logra activar esa parte y permitirse sentir. Es que es muy curioso, sí, es que es muy curioso porque en toda esta nueva forma que nos hemos ido encontrando de tantas cosas, nos hablan mucho del espejo, de que el otro es el espejo de uno y que lo que veo en el otro es lo que yo tengo y viceversa. Pero entonces es muy interesante porque nos lo hablan mucho como hacia afuera, lo que veo en el otro, no sé qué, para poder entender al otro, pero uno no lo hace con uno. No, nunca. ¿Qué veo yo en el espejo mío, en el propio? ¿Qué me reflejo yo? Qué bueno, no, yo lo voy a aplicar. Y no solamente con la tristeza, ¿verdad? ¿Qué tal si me vuelvo a ver en el espejo cuando ando demasiado feliz, cuando ando, no sé, con miedo? ¿Qué me puedo reflejar a través de observarme nada más? Yo verme me a los tomo ojos. fotos. Me tomo fotos. Cuando estoy en el espejo y estoy feliz, me gusta tomarme fotos. Ajá. Porque siento que es como, es aplaudirse un buen momento. Es Sí. como, ay, qué linda me veo. O cuando Sí. uno se siente diferente con la ropa que se puso. Es un juego interesante. A veces me pasa incluso que como me siento, no me veo. O sea, me voy al espejo y digo, ay, qué linda me siento, y me voy a ver y empiezo a verme defectos. Autocrítica, ¿verdad? Y autosabotaje. Y entonces me empiezo a hacer preguntas, ¿por qué? Porque me siento bien, pero no me veo bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué importa más? ¿Cómo me veo o cómo me siento? Sí, eso es un montón de cosas. No, y eso tiene también, ay, no recuerdo el término que le tienen, que es que usted se ve completamente distinta a cómo se siente. La dismorfia corporal. Esa, ajá. Un día hablaba con una amiga y me decía, yo sé es que yo me veo linda solo en fotos. En el espejo nunca me logro ver linda. Entonces yo prefiero verme en la cámara del celular a verme al espejo. Y yo dije, qué interesante a nivel psicológico, qué será lo que activa el espejo para esta persona. Yo le dije, el consejo mío fue como, trate de empezar a verse más en el espejo porque usted es hermosa, no solo para redes sociales. Usted es hermosa para usted y empiece a practicarlo. De hecho, me gustaría preguntarle si lo hizo. Porque eso yo dije, qué interesante. Dice, yo no me veo al espejo. Yo tengo el espejo, pero yo solo pongo la cámara frontal. Y ahí es donde me veo y ahí es donde me siento hermosa y ahí es donde... Y entonces yo dije, ¿será que existe hasta ese link de, ok, soy linda para redes sociales, pero nada más? Y ahí queda mi valor, ¿verdad? Es muy loco porque yo más bien al revés dejé de tomarme tanta foto. Como que en las mañanas paso un ratito en el espejo mientras me alisto y así, me digo cosas y todo, pero como que ya no, muy pocas veces me dan ganas como de hacerme un selfie o de hacerme una foto para ponerla en redes como... Y el otro día me cuestioné, yo dije, ¿será que no me siento tan bonita? Pero yo dije, pero en el espejo yo sí hago, sí interactúo conmigo. Ajá. Y ya no es tanto como para mostrarlo, porque eso es lo que soy. A veces me pasaba mucho que me preocupaba no maquillarme, ¿verdad? Porque en los entornos en los que yo siempre he trabajado a nivel corporativo, la mujer tiene que verse de una forma, ¿verdad? Elegante, maquillada, peinada, en tacones, con ropa ejecutiva. Sí. Y a mí me da pereza maquillarme porque me gusta mucho cómo se ve y hacerlo, pero en la noche me da mucho frío quitarme el maquillaje. Ajá. El hecho de pensar que tengo que llegar después del cansancio y todo, ya con pijamita, a mojarme la cara me da mucha pereza. Entonces, el no pensar en eso ya, como si me maquillé bien, fue porque tenía ganas y sabía que iba a asumir la responsabilidad de quitármelo en la noche, y si no, no. Y el 90% del tiempo yo no me maquillo ya, y ya no me importa. Y a veces no me peino. Agarro el pelo, me lo sacudo y me lo acomodo de lado y, ay, sí, se ve bonito y me voy. Sí. Y de repente en la media mañana están aquellos pelos parados
porque soy coloche, los colochos son un tema, pero creo que al final también son los años. Hay, yo sí he notado, como ya tengo 38 y tengo amigas en los 40, en los 50, hasta tengo una amiga de los 60, tiene 60 y pico. Ujú. Y, y yo siento que conforme pasa el tiempo y obviamente uno va haciendo un trabajo interno de conocerse a una misma y hacerse preguntas, hay muchas cosas que ya no tienen tanto peso y que antes sí, o sea, yo de verdad digo, me sorprendo de eso, de la Melissa que sufría tanto por el cuerpo que tenía. eh, y yo veo las fotos y yo digo, yo era una mujer hermosa, Sí. a mis 15 años, era lindísima. O sea, linda en todo aspecto, Ujú. físico, la persona que era, mi luz, todo. Y yo me sentía tan mal, tan poca cosa, estaba tan minimizada por mí misma, pero al final era un reflejo de la sociedad y de mi entorno. Y yo digo, ahora es como, ay, qué pecado, Sí. porque ya ahora a mí cuesta mucho que algo me opaque, cuesta mucho. Qué rico poder decir eso. En estos días conocí a una persona que me ha hecho los días muy alegres en un espacio nuevo en el que estoy trabajando. Y ella tiene muchas cualidades físicas que a nivel social son muy valiosas, ¿verdad? Ujú. Y, y ella me ha dicho en varias ocasiones que hemos compartido conversaciones que a ella le encanta mi seguridad, porque probablemente la mayoría del tiempo que ella comparte con otras chicas, lamentablemente por la estructura social que hay, ellas sienten competencia a la par de Sí. ella, porque realmente es una mujer hermosa, por dentro y por fuera, pero a nivel social, las cualidades físicas que ella tiene son muy aplaudidas. Ajá. Y yo le digo, es que yo no tengo nada que envidiarte. Vos sos maravillosa y yo también. Y yo no, yo genuinamente, yo no me siento más pequeña a la par de ella. Ujú. Sí me ha pasado, no voy a ser hipócrita, en algunos momentos ya muy cercanos todavía, que sí me ha pasado como en entornos corporativos, como en sentirme más ejecutiva o menos ejecutiva que otras mujeres. Como Ok. que en eso sí he sentido como a veces que me golpea un poquillo esa inseguridad, Ajá. pero yo no siento que yo en general tenga como, Pero por cómo ellas se proyectan o como... sí, sí, como esto de los puestos, las Ok. cualidades académicas o, o cómo se desenvuelven, ¿verdad? Ujú. Son mujeres que han dedicado mucho tiempo de su vida a un desarrollo de una carrera en la que se siente hasta inalcanzable, ¿verdad? Cómo se Ujú. proyectan. Ujú. Y, y a veces eso sí me golpea un poquito, porque quizás me proyecté en algún momento de mi vida como esa persona. Pero sí, es como, ya no siento que tenga que competir con nadie. Qué interesante podría ser y complejo es el tema de las relaciones entre mujeres, ¿verdad? Porque ahorita que usted menciona eso, algo que a mí me ha costado mucho es el hecho de no compararme o juzgar, aunque ya no lo hago verbal. Mm, Antes era, ay, tal cosa, ni yo me pondría eso, ¿cómo fue eso, verdad? Y es algo muy feo porque yo me había dado cuenta una vez con mi hermana y mi mamá que íbamos las tres, íbamos criticando cada cuerpo que nos topábamos, entre las tres. Y era crítica tras crítica y yo noté que fue como que me disasocié y yo dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo eso? Y eso fue hace varios años y entonces ahí fue donde yo empecé a decir, no, yo no soy más ni menos que nadie, ¿por qué estoy haciendo esto? Pero aún así me descubro momentos en los que me comparo. Ahora que estoy entrenando y voy a CrossFit, hay unas mujeres hermosas, fuertes, que se les define ese cuerpo espectacular y entonces están los espejos y me veo yo y yo digo, ¿cuándo voy a llegar yo ahí? Yo mm. no voy a llegar ahí. Y es como toda esta admiración hacia ellas, pero viene cargada de mucho Yo quisiera estar ahí. yo quisiera y como hasta rechazo de mi propio cuerpo.
de decir, no, hombre, y la rodilla, y no puedo alzar más peso, para llegar a tener esas nalgas que tienen esas madres hay que alzar un montón de peso, y yo aquí con este poquito peso, y no sé qué, y entonces me empieza a repetir y repetir todo esto, de yo decir, wow, ok, dejé de señalar hacia afuera, pero me estoy señalando mucho a mí, aunque no lo hago, o sea, aunque no lo hablo. Entonces es este proceso de decir, ok, no, vamos todo al mismo tiempo. Lo bonito de esa tribu de mujeres en la que estoy es que ellas reconocen todo a todas. O sea, usted a ninguna la ve como decir, ay, es que yo soy la más cool o lo que sea, sino que ellas más bien llegan, aconsejan cómo puede hacer un ejercicio, que mira, que se está viendo ya más los músculos, que ya está más fuerte, ya vi que hizo tal cosa. Entonces ellas mismas me han logrado apañar en esos momentos en los que yo estoy ahí como, ya me voy a ir y voy a dejar todo a como lo he hecho todas las veces que he empezado a hacer ejercicio, porque creo que no soy capaz de llegar a hacer eso, entonces ¿para qué lo sigo haciendo? Y además yo creo que se nos olvida algo súper importante y son los procesos. Como para cada ser humano, independientemente de hombre o mujer, todo es diferente. Si usted se siente y entrevista a esas chicas, probablemente le digan, tengo 5 años, tengo tantos años, tengo 2 años, y uno ahí muriéndose porque tiene 3 meses de haber empezado y ya quiere verse así. Y el tema de la inmediatez ahora es una realidad que yo siento que está subvalorada, o sea, deberíamos de hablar más de eso, de cómo nos afecta el querer que todo sea ya, y nos afecta en todo, y por eso dejamos cosas botadas, y por eso... Y ver esos videos del antes y después, de, ok, empecé y así me veía antes y ahora me veo así, pero lo muestran en 15 segundos. Yo me niego a hacer eso, o sea, yo tuve un proceso de cambio físico importante y recuerdo que una de las doctoras que me atendía me dijo que porque yo no hacía un cuadro donde se viera el antes y el después, y yo, no me interesa, porque amo tanto al antes como al después, pero más que eso es fomentar, es obligarnos a sostener un compromiso muy externo, porque si de repente 1 año, 6 meses después mi cuerpo vuelve a cambiar, ¿qué voy a hacer con eso que ya mostré? ¿Verdad? Entonces, creo que el tema de la inmediatez hay que hablarlo más de fijo. Sí, es cierto. Pero bueno, al final estas chicas, volviendo a ese punto, ellas han sido tan lindas porque hasta ellas mismas han mostrado su vulnerabilidad. Desde que mis ojos yo las veo tan perfectas y ellas dicen, yo no me veo así. Yo por eso sigo viniendo, algunas dicen. Yo por eso todavía estoy aquí, porque no me siento suficiente. Y he ido en el proceso de entender que no, que yo hago esto porque me quiero, porque me siento fuerte, porque me siento saludable, porque, y eso es algo que me encanta de nuestra coach Vane, ahí, Preta Fit, dice el comercial, que ella siempre, el foco no es físico, nunca. Y eso para ella es como las mujeres que son mamás, es usted tiene que ser fuerte para poder después alzar a sus hijos, para usted poder chinear a sus nietos, para poder jugar con ellos. Usted es saludable para que usted se sienta bien, que a mí que me duele la rodilla, ok, vamos a fortalecer esa pierna para que le deje de doler la rodilla, no para que se le vea un pie, no, no. El foco principal siempre es cómo se siente usted y cómo usted va a tomar todo eso. Y entonces me lleva a la siguiente pregunta que tenía, que es esta tribu que yo he creado, que usted ha logrado tener todo este crecimiento, ha sido acompañada de mujeres, de encontrar su tribu, y yo tuve el privilegio de estar en esa creación de tribu también y fui parte de un tiempo, y ahora usted lo está compartiendo con otras mujeres a través de los círculos, a través de dar ese espacio, que yo he sido parte de un par de ellos. Y entonces ahí viene la pregunta, la curiosidad de cuándo usted sintió la necesidad de compartir y sostener esos espacios, porque yo soy una que me encantan, pero el hecho de yo poder haber abierto Parinama con Cris en su momento y dar los círculos virtuales, fue por Cris. Nunca sentí yo como yo sentirme capaz de sostener ese espacio, entonces, ¿qué la impulsó a dar ese paso? ¿Y cómo se siente usted a la hora de sostener esos espacios? O sea, ¿qué la hace sentir? Ok. Creo que 2 palabras que me inspiraron, o de las que yo me agarré mucho para empezar, fue admiración, y ya voy a explicar por qué,
y la otra fue el compartir la experiencia propia, o sea, como lo que yo viví, quería que otras personas lo vivieran. Eh, y creo que la base de mucho de lo que ha pasado a través de encontrarme con mujeres es que tenemos como una creencia bastante sólida en la sociedad de nuevo, y es que entre mujeres es difícil, nos dicen siempre, que compartir con otras mujeres, tener espacios compartidos entre mujeres siempre es complicado, ¿verdad? Porque nos dicen que somos complicadas, que somos chismosas, que somos envidiosas, que las amigas realmente no existen. Y a través de una exploración personal que empezó en el 2018 aproximadamente, empecé a conectar con grupos de mujeres. Cuando cumplí 30 años, que fue en el 18, eh, seguía en redes sociales a una chica que es psicóloga, y empezó a fomentar espacios de reunión en su comunidad porque vio que había una comunidad importante que estaba conectando con el mensaje que ella estaba dando, y abrió el espacio para que nos reuniéramos en unos espacios que se llamaban picnics, ¿verdad? Okay. Entonces todas llevamos cosas de compartir y nos reunimos un par de veces. Y en una de esas, recuerdo que fue una tarde súper lluviosa, entonces en el lugar donde se hizo tuvimos que encerrarnos todas dentro de la cochera casa del lugar donde era. Creo que de hecho era la casa de los papás de ella, o sea, ese nivel de, no había pensado, ahí no estaba pensado como algo demasiado estructurado, simplemente era la necesidad de reunirse con mujeres que estuvieran pasando por lo mismo o cercanas a vivir lo mismo. Pero lo que más me gustó es que detrás de todo eso simplemente había un grupo de mujeres queriendo conectar con otras. Y eso fue como mi primera inspiración, que yo vi, o sea, yo pude experimentar el atreverme primero. O sea, con todo el miedo del mundo, ir a ver a mujeres extrañas, simplemente porque admiraba el trabajo de una. Sí. Y eso me movió de muchas formas. Y después de eso vinieron un montón de cosas y conexiones en mi vida que si me pongo a explicarlas aquí no da Navidad, pero del otro año. pero a través de eso empecé a poder notar la importancia de que las mujeres estuvieran en mi vida, porque yo crecí con un discurso de que las amigas no existen, que las mujeres se hacen daños entre ellas. Lo hablábamos ayer, de que no, yo me llevo mejor con los hombres, ¿verdad? Pero ese yo me llevo mejor con los hombres, en mi caso se veía como una mujer que era insegura de sí misma y que la única forma de acercarse al género que le habían enseñado en ese momento, que era el que le tenía que atraer, era a través de la camaradería, ¿verdad? Porque como yo no lo podía hacer a través de mi cuerpo, entonces era como, dude, yo soy uno de ustedes, ¿verdad? Y yo me acuerdo, ahora me duele mucho y me avergüenzo, pero por eso lo digo en voz alta, de ser parte de conversaciones de los hombres en donde hablaban de los cuerpos de las mujeres, las sexualizaban, y yo era parte de esa mofa y de esas cosas, porque tenía que ser uno de ellos, porque era la única forma en la que podía ser vista por el sexo opuesto. Y entonces me conté por muchos años la historia de que yo era más amiga de los hombres, pero que era que les validaba todo. Era la mamá de esos maes, en el sentido de que les validaba toda su estupidez. Nunca fue que dije, no opines así, no digas eso no se dice. No, era yo aplaudiéndoles su machismo, su micromachismo. Ser aceptada. Exacto. Entonces, todas estas creencias que yo tenía, yo sentía dentro de mí, esto ya es un tema muchísimo más introspectivo y personal, pero yo sí sentía que ahí no era. Y con el tiempo y experiencias de vida tuve la necesidad de empezar a buscar tribu, ¿verdad? Porque en el entorno en el que estaba tenía una tribu muy especial, muy cercana, mixta, pero que yo ya, lo que nos unía
o la ideología que nos unía no era ya yo lo que yo sentía en mi corazón que me hacía bien. Y es muy interesante. Lo único que voy a decir de esa experiencia es que yo lo que empecé a sentir fue la necesidad de amor propio. Y ahora lo entiendo, pero cuando yo me desligué de ese entorno era porque lo que yo sentía en mi corazón es que lo que yo estaba compartiendo con este grupo de personas no me alejaba cada vez más de amarme a mí. Entonces era ame todo, haga todo por los demás y haga, pero yo no. ¿Dónde quedaba yo? Entonces yo seguía sintiendo que no tenía sentido hacer un montón de cosas si yo no me estaba amando a mí. Pero bueno, siguiendo en la vara de los círculos, yo tengo esta experiencia de este encuentro de mujeres, todas entrando a los 30 o cercanas a los 30, con este montón de preguntas y cosas. Este proyecto duró muy poco, pero hice conexiones. Y después de eso llegué a compartir con una mujer que admiro mucho, que es la que hoy nos une, ¿verdad? Que fue Napi, en una experiencia de Reiki. Y entonces empiezo a ver que las mujeres sanan, que las mujeres tenemos la capacidad de ayudarnos unas a las otras. Yo vi, o sea, yo encontré en el acompañamiento que tuve con Nati en ese momento, era muy terapéutico, pero era muy genuino, de mucho amor, sin interés. Era una mujer queriendo acompañar a otra mujer. Y ahí también encontré como otro de los sentidos y la admiración que les decía al principio. Entonces, el compartir en ese primer círculo o experiencia de círculo en la vida, que si también nos ponemos a pensar ya, desde niñas tuvimos círculos con nuestras primas o amiguitas del barrio, ¿verdad? Es cierto. Pero en la conciencia de un adulto, esa fue mi primera experiencia. Y después, ese acercamiento de una mujer que incondicionalmente, sin conocerme demasiado, me quiso acompañar en un proceso terapéutico. Y bueno, ya de ahí nació el conocernos en un proyecto que se llama Magia Elemental, en donde nació en pandemia o inició en pandemia, y fuimos un montón de mujeres convergiendo en un espacio virtual por primera vez para todas, pero a la vez en un momento de la sociedad que fue la pandemia, que era muy innovador pero necesario, ¿verdad? Y empecé a encontrar ahí un montón de amor muy incondicional. Mujeres ayudando a otras y acompañándose y compartiendo historias de vida, momentos, dolores, como si nos conociéramos de la vida entera, ¿verdad? Entonces creo que toda esa inspiración llegó a un punto en el que yo empecé a sentir, yo soy muy amorosa, y yo también soy muy sensible ante los temas de las personas, de la sociedad. Y soy partícipe de que hay que compartirnos, ¿verdad? A mí me cuesta mucho pensar en la individualidad. Cada cosa que hago, no sé, que siento, siempre lo pienso en función de podría compartir esto, pero no de enseñar, sino de repente estoy sentada disfrutando un helado en mi casa, viendo algo o escuchando música, pero digo, qué chido sería estar compartiendo esto con fulana que le gustan los helados, ¿verdad? Como que lo disfruto conmigo, pero también sé que tengo, o sea, como que el compartir me gusta mucho. Entonces, yo me sentía tan bien en todo esto que descubrí, en estas experiencias, y había logrado empezar a conectar con muchas cosas que estaba recordando que eran importantes para mí, que yo decía, yo quiero que no solo yo experimente esto. Y empecé a hacerme el cuestionamiento de si yo podría sostener un espacio así por varios años. No fue como que hoy dije, voy a hacer un círculo y ya lo voy a hacer, ¿verdad? Y en el curso de magia elemental había como la propuesta de que aprendiéramos y queríamos a propiciar estos espacios. Y en algún momento
Nati, la creadora de todos estos espacios, me compartió una clase, porque como que yo quedé a medias del curso 2 o la versión 2, no sé. La cosa es que se dio la oportunidad de que ella me diera una clase y igual, como que yo me emocioné toda, dije, sí, lo voy a hacer y eso se quedó ahí como 2 años más en los que yo recibí esa clase y no generé ningún espacio. Y en mis... a mí me... ya me enredé, pero el tema es que soñar o proyectarme o hacer planes para mí es todo un tema. Pero del cierre del 23 al 24, como para ya brincarme y no hacer la historia más larga, yo dentro de mis ganas de qué quería para el 2024, yo dije, voy a empezar los círculos, quiero espacios con mujeres donde yo pueda seguir perpetuando lo que yo he vivido, mis experiencias, para allá. Y creo que lo que produjo esa necesidad o ese deseo más bien, fue que cada vez que yo comparto con mujeres me siento muy feliz. Soy genuinamente feliz en cualquier espacio, con mujeres. Y yo dije, yo quiero que esto se expanda. Y, y dije, voy a arrancar en el 2024. Y así fue. Dijo, es momento. Enero es enero y es lento y complicado para todos, pero el primer círculo fue en febrero. Y después de ahí fueron 9 seguidos, febrero a octubre. Y en noviembre hubo uno, pero era privado. Pero yo siento que eso, lo que me inspiró a mí a compartir esto, y sí sentí, o sea, ese clic yo lo sentí como en el 2021 y lo pude ejecutar hasta el 2024. ¿Y qué cree que le hacía falta que tomó esos 2 años para tomar la decisión? Era miedo a no ser suficiente, a paralizarme frente a un montón de personas, a no saber qué decir, no saber qué compartir, a que mis ideas fueran demasiado profundas y complicadas para las demás, a dañar también la experiencia de alguien. Es una responsabilidad muy grande. Sí. Porque de repente si alguien está muy vulnerable y está pasando por un momento complejo, cualquier cosa, y la persona no está familiarizada con aceptar sus propias verdades, responsabilizarse de sus propias verdades, es muy fácil que le eche la responsabilidad al otro. Sí. Entonces de repente si estás en un espacio que te van a vulnerabilizar, porque mis círculos no son light. Escorpiana ahí. Exacto, entonces alguien puede sentirlo muy personal. Sí. Y eso puede verse, porque he tenido experiencias de personas que llegan a los círculos y sensibilizan demasiado con el tema sin saber qué era el tema, o llegan porque alguien las invitó y no sabían a qué iban, y salen diciéndome, esto es lo que me está pasando y esto es lo que necesitaba escuchar, y muy felices. Pero también hay personas que se han levantado y se han ido con un sinsabor de usted qué hizo, me sacó esto de la cabeza y lo puso ahí, ¿verdad? Pero también hay que, dentro de lo que uno aprende para compartir, es que cada reacción de cada persona es su responsabilidad, no la mía. La intención con la que yo comparto y la intención que yo le pongo al espacio, sí es mi responsabilidad. Pero como cada persona vaya a reaccionar, no lo puedo hacer mío porque es de cada persona. Sí, está fuera de su control. Y el hecho más bien de uno querer controlar algo así, más bien puede empeorar la situación o la vivencia de esta persona, porque de ahí cada quien lo atraviesa cuando puede. Sí. Y a la vez siento que hay como mucha responsabilidad el hecho que usted se tomara su tiempo de estar segura de hacerlo, porque también han surgido muchas personas que dicen, no, un círculo de mujeres es algo súper fácil, es reunirlas a todas y les puedo cobrar tanto y ya.
solamente ponemos musiquita y Es que, hablamos. es que lo hacen, porque todo se capitaliza, acuérdense. Lo hablamos mucho ayer. Y el tema de los círculos se ha vuelto una moda en la que la gente simplemente sabe qué elementos poner y poner un lugar bonito y abrir un espacio en el que al final lo que me importa es cuánto le voy a cobrar a cada persona. Sí. ¿Verdad? Y en eso ni siquiera es el sentido. No. Yo sí entiendo que hay que cobrar porque es un tema energético del dar y el recibir y que es importante que si yo estoy compartiendo mis dones y demás, tiene que haber un intercambio. Sí. Pero nunca lo he visto como el centro. Y cuando ha sido importante para mí el dinero alrededor de un círculo, no es fructífero. Okay. La única vez, porque necesitaba dinero y era importante para mí esa parte y estaba como más presente en mi cabeza que lo que realmente estaba compartiendo, llegaron 2 personas, 3 personas, no me acuerdo. Sí, no se dio como y yo entendí y confirmé que por lo que nacieron los círculos no es eso. Entonces, cuando he sentido eso, siempre prefiero no hacerlo. Sí, porque no es la intención con la que usted lo hace. Claro que hay intercambio y creo que eso también es algo importante de entender porque he escuchado comentarios de, no, pero es que si lo hicieran desde el amor no cobran y pues tampoco. O sea, requiere tiempo, o sea, organización, el espacio, los elementos que se llevan. O sea, no es solamente de que aparece todo y ya. Entonces creo que tal vez un mensaje para las mujeres que están escuchando ahorita y nunca han sido parte de un círculo. Claro que existe esa probabilidad de, ok, voy a uno que es solamente por lucro o voy a uno que está naciendo desde el corazón. Si tienen la oportunidad de venirse uno de Meli, recomendadísimo. Pero también guíense de cómo se sienten ustedes, no de lo que dice la gente y de cómo se ven fotos, sino de decir, mira, esta mujer que quiere sostener este espacio, me gusta su energía, me gusta cómo está compartiendo el mensaje, este mensaje me llamó la atención, voy a ir. O sea, háganlo desde ese punto si realmente es un deseo genuino que tienen, no de por lo que se ve lindo o por lo que dicen, es por lo que una siente. Sí. Creo que es donde está la clave. Definitivo. Y hacerse la pregunta, ¿por qué estoy yendo? Ajá. ¿Para qué? O sea, ¿qué me está moviendo? Recuerdo que yo he intentado muchas cosas, o sea, como que he probado muchas cosas. Y una vez fui a una sanación de útero. Ajá. Y me río porque yo iba con una intención, me explico, muchísimo más terrenal que introspectiva. Entonces, la pasé mal, o sea, pasé frío porque recuerdo que era en la montaña en Cartago y nos acostaron en un piso y yo tenía frío y yo no disfruté nada de lo que estaba pasando porque no podía pensar en otra cosa que no era que el frío que tenía. Y al final entendí que es porque yo no iba conectada realmente con lo que ahí estaba pasando. Sí. Ni siquiera entendía que era una sanación de útero. La persona no lo explicó. Yo simplemente vi sanación de útero y yo dije, yo quiero ir, tengo que sanar mi útero. Ajá. ¿Qué significa eso? O sea, ¿para qué? ¿Por qué? Ahí sí, para mí se aplica el por qué y el para qué ambos. O sea, ¿por qué quería ir? Usted no lo preguntó, ni siquiera fue como, yo no me lo sí. pregunté a mí, simplemente dije, ay, yo quiero probar esto. O sea, en ese momento me conté una historia de por qué iba, pero de repente yo dije, ¿para qué? O sea, realmente, ¿qué me estaba moviendo a ir a eso? Entendía yo lo que iba a pasar. O sea, yo sé que uno tiene que experimentar y tampoco es que la gente cuando comunica de qué se trata un espacio tiene que dar demasiados datos porque no, pero sí hay que saber uno a qué va y eso es importante. A mí me pasa que aunque yo hago todo y publico de qué trata y voy haciendo durante varias semanas como feedback de qué es, de gente que me pone, ¿y de qué trata? Y es porque todavía no he entendido y está bien, yo lo explico de nuevo. Pero uno, en general, uno no solo puede ir a las cosas a ciegas. Es importante preguntarse, ¿qué me está moviendo a eso? Entonces, eso es como otra recomendación que daría. Sí, sí. De si quieren explorar estos espacios.
Y me preguntan mucho qué es un círculo de mujeres y yo siento que se ve diferente para todos, ¿verdad? Hay gente que simplemente hace círculos de mujeres con, con la primicia de que es un espacio para reunir mujeres, ¿verdad? En el caso mío se trata más como de poder traer al presente a través de las herramientas que tengo una práctica ancestral. Y es que las mujeres puedan compartir sus saberes en comuna entre ellas. ¿Verdad? Porque un círculo no es Melissa hablando y diciéndoles, esto se ve así, sino más bien se trata de abrir un tema y de que todas compartan su experiencia. Es que y a veces nos sesgamos mucho, ¿verdad? Y las cosas se ven solo de la forma en la que la familia se dijo, o que las amigas más cercanas desde la infancia, o las primas, o nuestro círculo cerrado nos enseñó, y nuestra propia experiencia. Pero a veces es importante, más ahora con tanta información y con el tema de la inmediatez que hablábamos, el permitirnos escuchar otras opiniones, pero así, en físico, en presencia, sin el teléfono en la mano, viéndonos a las caras, sentadas en círculo. Y hacerlo también en honor a estas mujeres que tenían que encerrarse a hacerlo porque era prohibido. Sí. Nosotras lo podemos hacer ahora abierto y poner velitas y flores y adornarlo. Pero realmente es una práctica ancestral y eso es como el por qué yo lo hago. No, y es súper lindo y yo creo que eso es un don suyo, Meli, digamos. La seguridad que usted logra dar en ese espacio y la como tranquilidad de uno poder ser, porque digamos, yo he estado en círculos suyos que hay veces que no quieren compartir y eso está bien. Muchas veces uno va a un círculo solamente porque necesitaba escuchar que hay más personas, más mujeres pasando por lo que usted está pasando, por lo que usted pasó, y entonces esa habilidad que usted tiene de hacerlo así es algo súper lindo que se haya escuchado y que lo haya logrado y que lo haya hecho. Entonces, gracias. Porque también fui como con Steph que había ido, fue como, me encantó, yo creí que me iban a poner a cantar y a hacer y todas las cosas ahí, y eso yo no lo quería hacer. Entonces también va la parte de informarnos de que eso no siempre es así. Entonces, gracias por compartir eso. Algo que yo admiro muchísimo de usted es la vulnerabilidad que se permite tener públicamente. Sí. Porque, o sea, usted comparte reflexiones súper profundas y directas a cómo usted se está sintiendo. Y alguna vez, me imagino que sí, pero alguna vez ha sentido como miedo, porque yo lo he experimentado y por eso lo digo, de que ese tipo de honestidad en algún momento la llegue a fijar a una Meli pública y que después cambiar esa versión suya resulte retador. O sea, del último post, esto lo escribí antes de haber visto ese post, entonces ahí venía la pregunta, sí. Pero me gustaría escucharlo. Creo que sí he sentido miedo, he sentido temor tanto conmigo misma como con lo exterior de cambiar mi versión. Y creo que con quien más me ha costado lidiar con el cambio de una versión es conmigo misma, ¿verdad? Porque nos cuesta mucho llegar a una versión, a veces, una versión completa. Y a veces ya llegamos y es como, no, ya no. Sí, ya no. Y es como, no la quiero soltar si la acabo de terminar de formar, ¿cómo? Pero a veces así es la vida. Y bueno, a veces no, la vida se trata de eso, de ir construyendo versiones y mejorarlas y seguir. Es como un videojuego, ¿verdad? Esta etapa ya está, seguimos con la otra. Entonces sí, la respuesta es sí he sentido temor de compartirme. Por ejemplo, por mucho tiempo hablé sobre el cuerpo, ya no hablo tanto del cuerpo. Ahora hablo más de lo que yo estoy ahorita y es como en la parte introspectiva, en la parte de la crítica social. Estoy más como en la autoconstrucción de mi propio pensamiento. Entonces, yo sí creo que aún hay una cosa y es que con todo y el miedo hágalo, ¿verdad?
Y yo creo que volviendo a los círculos, mucho pasó así, con todo y el susto que tenía de sentarme así, pero inclusive de organizar un círculo y que no llegara nadie. Y con todo y eso hay que hacer las cosas. Entonces, compartirme en redes y vulnerabilizarme lo logré a través de una frase de nuestra querida Nati, de vulnerabilidad no es debilidad. Porque yo siempre he sido muy emocional y siempre que logro tener una conversación con alguien, mis conversaciones nunca son, ¿cómo se llama esto? Superficiales. Yo no puedo hablar, hablar de qué lindo el clima y ya. Yo de repente me pongo a pensar, ¿viste cómo se movieron esas hojas? ¿Y viste esa nube? Qué mágico. Yo no puedo solo hablar por encima. Entonces también esta forma de ser que yo tengo, aceptarla con amor en todas las versiones, es como la clave de poder escribir estas cosas y decir como esto es lo que está pasando por mi cabeza. Y otra cosa que me mueve a hacerlo es lo que te decía ahora en un inicio con el tema de los círculos y es el compartir. Yo estoy segura, por lo que creo en las mujeres y en la red que somos, que lo que yo comparto habrá alguien que lo esté pensando y no lo ha podido verbalizar. Y va a decir, ay, esto, porque me ha pasado con gente que sigo en redes sociales o con la que converso, que me da una... Y yo le digo, tengo meses de estar pensando en eso, ¿cómo? Y puedo tener una conversación con esa persona y compartir ideas y sentirme no tan rara. Entonces, yo siento que las redes sociales están súper prostituidas y demás, pero el alcance que uno pueda tener. Dar un poco de verdad, siento que es. Y esta pregunta creo que nació ahorita que la estoy pensando del hecho del cambio que yo estoy teniendo, ¿verdad? De esta versión de Joss que compartí todo el 2025, que ni empecemos en eso porque si no nos quedamos ahí, ha transformado tanto esa versión que yo dije, ahora ¿cómo regreso? ¿Cómo hago ese comeback si siento que ni yo misma me reconozco a la Joss de enero? Que fue como la última vez que compartí un episodio en Conversaciones con Joss y la última vez que aparecí en Sanar Profundo. Y entonces está todo este miedo de donde yo las veo a usted y a otras mujeres ser tan vulnerables. Yo digo, wow, ¿cómo no lo hacen? Pero usted lo respondió a la primera. Es esa respuesta de usar, y lo he escuchado anteriormente, el miedo de impulso y no de impedimento. Porque no somos eso, somos humanos y otra vez, Nati, vea, deben de estar picando las orejas. Si ya no tuviésemos nada que aprender y no tuviésemos que cambiar, ya no estaríamos en este plano. Y cuando ella me lo dijo a mí, ahorita lo recuerdo, me tuvo tanto sentido y ahorita es como, yo lo único que he tenido son puras excusas de no hacerlo, porque yo he sentido eso con sus posts, que yo digo, o sea, Meli logró decir algo que yo he tratado de expresar y no lo logro, y no me sale, y el hecho de ver una historia o algo de una mujer que sencillamente compartió, o hasta de chicos, también lo he visto, ese momento de caer a la realidad y no toda esta imagen bonita y estética de Instagram, sino de ver también la humanidad desde no solo el sufrimiento, la tristeza, sino también desde el empoderamiento y la alegría y todo esto y ser vulnerable en toda su emoción, ¿verdad? Creo que de ahí nació esa pregunta. Ahorita me la estaba cuestionando mientras estaba escuchando a usted, yo dije, ¿por qué pregunté eso? Pero es muy lindo porque yo creo que también no hay que darnos tan duro y entender que las cosas pueden converger. De repente yo puedo poner, como decir vos, un post súper lindo, motivacional. No es mi línea demasiado, pero lo podría hacer. Y a la vez estar hablando sobre lo importante que es para mí la conciencia que debemos tener como sociedad sobre la política. Sí. Y eso no me hace menos o más interesante, no contradice, porque vuelvo y repito, como en ese post dije, que es un post que hice hace una semana o dos, ahí voy a dejar el link para que lo vean. Respecto a las opiniones y a cómo está bien aceptar las versiones diferentes que somos de nosotros mismos y no sentirnos culpables con eso. Y yo creo que honestamente
hay que desde la ternura y el amor compartir, pero también desde la verdad y la conciencia y todo puede converger. Yo no creo que no. Sí. Y, No, y y eso eso, que decía también de que muchas veces no decimos algo por miedo a incomodar a la persona que tenemos al frente, de que puedo decir algo que incomoda a esta persona. Y vivimos también en una sociedad ahorita que nos han puesto tantos conceptos que ya en ocasiones uno no conoce algunos y entonces es como si digo esto tal vez ofenda a este grupo de personas, si digo esto otro tal vez ofendo aquí, entonces mejor no digo nada. Como que ha sido esta parte del control que se ha creado, crear todos estos mini grupitos y que no se puede opinar porque si no ofendemos cada cierto punto. Entonces, desde el respeto y el amor, creo que es donde uno tiene que compartir y dejar eso claro de sí, que no estoy atacando a nadie. es lo Sencillamente que estoy pienso y que puede exactamente. cambiar mañana. Ajá. Y yo creo que también eso va mucho con el pertenecer. Todos tenemos una herida, yo creo que muy grande a nivel de sociedad y en este país también muchísimo por el tipo de cultura, entre comillas, pura vida que hay y el tener que caerle bien a todo el mundo. Entonces preferimos ser unos tibios y no tener una opinión personal antes de Sí. caerle mal al vecino o al otro o al otro. Eh, y yo creo en la necesidad de ser un poquito más honestos con nosotros mismos y aceptar lo que creemos y poderlo decir sin miedo. Pero estamos muy acostumbrados a, ay, no, no, yo, ¿para qué voy a hablar de política en una reunión familiar? ¿Para hacer un problema? No, o sea, ¿qué tal si decimos nuestra verdad y hacemos una opinión honesta y sostenemos una ideología o un pensamiento o una creencia que tenemos? Y a través de esa forma de sostener podríamos construir una sociedad un poquito más comprometida con el entorno. Sí, podríamos empezar hasta a modificar esta eh, interacción familiar que se tiene o hasta los grupos de amigos y así, porque yo soy una que me abstengo a hablar de política porque no sé nada, Ujú. porque he llegado al punto de decir, no, yo prefiero no saber nada porque todos son un montón de, pero no leo nada, me explico, entonces no puedo decir cuáles son los candidatos que vienen, no puedo decir esto, y de ahí también radica mucha irresponsabilidad de mi parte, entonces prefiero sencillamente no hablarlo, no veo algo que está mal conmigo y no me interpongo con nadie más. Ujú. Cuando en realidad podríamos empezar hasta a preguntar. Con una amiga yo fue como, ok, no sé nada, cuénteme, ¿qué sabe usted? O sea, porque no tengo idea. Y la otra impresionada de que porque yo no sabía nada. Y yo, de no, porque no se acaba el rato. Y es bueno, ok, yo saqué el rato ahora, y entonces esto es lo que sé, esto es lo que creo, ahora lea usted. Y eso fue algo como súper importante, ¿verdad? Entonces uno podría empezar a tener ese tipo de cambiar esas interacciones familiares, no solo ambiente político, sino como en muchas cosas, en las cosas que no Hay nos parecen. sí, de una persona este año aprendí algo súper loco y es que él apoya mucho, o más bien, lo sensibiliza demasiado el tema de la guerra en Gaza. Y Ujú. entonces él comparte demasiado en sus redes sociales sobre el tema y siempre, o sea, él hace presentaciones, toca un instrumento y hace presentaciones y cuando se presenta con esta mantita que usan los palestinos. Como que él está muy comprometido con eso y para él es importante comunicarlo en sus espacios en donde él se puede hacer ver. Ujú. Y él me contaba que ha perdido muchas amistades, que les incomoda que él, o sea, que simplemente le dicen, es que usted pone estas imágenes, es que usted hace estos estados y eso es muy violento y usted por qué está tan obsesionado con eso, ¿verdad? Y, y es, o sea, es lo que a él lo mueve, es lo que ahorita su corazón siente que tiene que hacer, es el deseo que él tiene de visibilizar que en otro lado del mundo, aunque mucha gente lo que expresa es que a mí eso no me interesa porque es al otro lado del mundo, en Costa Rica están pasando cosas, pero no hacen nada ni por lo que pasa en Costa Rica ni por lo que Ajá. está pasando allá. Y él tiene esa necesidad y hay que respetársela y es, ahorita, en este momento de su vida, para él eso es necesario. Y yo pienso que ahí es donde yo más me
de las cosas que me han inspirado como a empezar a tomar una posición o una postura en diferentes cosas ha sido ver a las personas determinadas, mucho en el ámbito del arte, Sí. en el ámbito de la música, eh, muchos trabajadores independientes que la pellejean desde sus emprendimientos de arte, de música, de creaciones manuales, de pintura y demás, tienen una necesidad de compartir cosas que todo el mundo se quiere tapar. Y eso me ha inspirado mucho a empezar a tomar posiciones realmente en mi vida y a decirlas, ¿verdad? Es como, y decirlas con tranquilidad, como yo creo en esto. Para mí esto es importante. Y es como honrar esa versión suya, porque eventualmente tal vez pensemos distinto, pero en su momento usted, la palabra en inglés como advocate, como logró respetar esa creencia suya y hacerlo público y compartirlo, porque en ese momento era lo que usted consideraba que era. Sí. Y pues qué bien, puede aportar valor a mucha gente. No, sí, ese tema de la política, ay, para mí, ya ahorita hay que votar, hay que ver qué hacemos. Y vamos a ver, volviendo ya aquí al papel. Ok, algo que yo quería que habláramos, porque algo que yo disfruté demasiado y hasta hoy en día lo hago, fue el chivo o el concierto cumpleañero. O sea, wow, cuando... para mí, yo venía porque es usted. Yo no tenía idea a qué venía y yo no pregunté a qué venía. Fue un concierto cumpleañero. Yo dije, me lo iba a cantar. Ahora, como he estado en clases, qué bonito irla a ver. No tenía idea. Yo venía. Y era como, mi mamá me cuidaba a Oslo esa vez y me dice, ¿pero para qué va? Y yo, no, una celebración de, una fiesta. Y yo, no, es como un concierto, como un concierto. Y yo, de no sé, yo voy. Y fue de las experiencias más lindas porque, digamos, para que entiendan un poco, Meli cumplió años hace poco y lo que hizo fue un concierto, un chivo en el cual ella cantó, hizo una presentación espectacular, antes de cada canción había como un toque hasta de poesía, y tuvo otros artistas nacionales invitados, que al final fue un evento mucho más allá que solamente música. O sea, y lo puedo confirmar con el grupo de amigas que estábamos, que era, decía, yo no vine aquí a llorar, yo no sabía que yo iba a llorar. Entonces fue como algo demasiado lindo que siento que quería compartir. O sea, a María, saber cómo usted vivió desde su punto de Melissa, si le gustaría compartir, porque también sé que es algo como muy suyo y muy personal. ¿Cómo vivió usted esa decisión de decir, quiero compartir y mostrarme a través del arte? Y logró hacer justo eso, porque yo estoy desde el otro lado. Yo vi eso de ver a Meli como una artista, de Meli lograr expresar su camino a través de algo tan hermoso como el arte. Entonces logró entrar, porque para mí el arte y la música es como un idioma, que todos lo hablamos, pero no siempre nos sintonizamos a él. Y ese día todos estuvimos sintonizados a esa frecuencia suya a través de la música. Entonces, ¿cómo lo siente usted? ¿Qué se sintió haber podido celebrar ese cumpleaños de esa manera tan única? Sí, hay muchas cosas alrededor de eso, pero ahorita que hablaste lo del arte y la música, uno de los motivos principales que a mí me motivó a hacer esto fue que yo realmente disfruto la música mucho desde pequeña, o sea, como que hay algo en la música que a mí me mueve y va muchísimo más allá de las notas, del aprender, inclusive intenté varias veces aprender a tocar instrumentos y nunca lo logré. El canto siempre me acompañó en momentos muy vulnerables en la adolescencia, cuando lo descubrí, porque yo descubrí que me gustaba cantar y que mi voz tenía alguna melodía agradable cuando estaba, no sé, a los 11 años, una cosa así, 10, 11 años. Eh, y creo que esto se une con el primer tema que hablamos. A través de estarme escondiendo por la persona que yo era, porque socialmente no era una persona que era aceptada, yo mis dones también como que los opaqué por alguna, o sea, como que la misma sociedad también, porque
Yo recuerdo que mi primera experiencia cantando en público fue a los 10 años en una pijamada de cumpleaños. Justamente esta amiga cumple un mes antes que yo. Y yo decidí cantar una canción de Shakira de la nada, con todo un montón de chicas desconocidas ahí. Y obviamente no fue bien aceptado, ¿verdad? Recibí, o lo que yo sentí, porque realmente no puedo recordar bien qué pasó, pero el sentimiento que hubo en mí, que sí lo recuerdo muy bien, fue mucha vergüenza y de ganas de que me tragara la tierra, ¿verdad? No sé exactamente qué pasó, puede haber sido burlas o puede haber sido solo mi mente, pero ese fue el sentimiento que me provocó cantar en público. Entonces, yo por mucho tiempo lo hacía solo como para mí, ahora lo entiendo, como un proceso introspectivo y demás. Entonces, volviendo al tema del arte y la música, como me mueve tanto y me gusta tanto, cuando empecé a tener la oportunidad de ir a conciertos y eventos de música y de arte, yo lo que empezaba a notar es que, al menos aquí en Costa Rica, que es donde más he tenido la experiencia de ir, la gente no respeta al artista, no respeta lo que está pasando ahí. La gente, y ahora menos con los celulares, que la gente solo se dedica a grabar o a hacer la historia de que estuvo y demás, y se olvidan del artista, de todo lo que está pasando ahí, de todo lo que pasa detrás, de montar un escenario, de amarrar los cables, de ecualizar la mixer para que todo suene, de crear el espacio para que lo que usted vaya a recibir en unos minutos que va a grabar en su celular se vea y suene como usted lo espera. Y me empecé a desilusionar demasiado de los espacios, pero no de lo que pasaba del frente, sino del público. Y yo descubrí hace no mucho que hay muchos artistas en Costa Rica independientes que hacen música maravillosa. Berenice Jiménez, Carol Barbosa, Lely Prada, Selvático, Vic Pérez, Tato Quesada, Amanda Rodríguez. Hay un montón de artistas en Costa Rica que hacen música maravillosa y que pelean con uñas y dientes y montan sus presentaciones y las autogestionan. Y dependen del gusto musical de la gente. Y usted va a esos espacios, y usted no ve a nadie con el celular, si acaso por allá uno para una historiecilla, y sí, porque eso es lo que también les ayuda a ellos a exponerse, pero usted ve a la gente disfrutando la música, viviéndola, escuchando la letra, identificándose con ella, bailando, todo es una vara muy, muy entera de energía moviéndose a través de ese arte. Y eso yo dije, igual, lo quiero compartir. O sea, yo quiero que la gente que me ama y que me rodea entienda cómo vivo yo esto. Cómo vivo yo un concierto, cómo vivo la música, por qué me gusta música que casi nadie escucha, por qué de repente no me sé canciones de bandas muy reconocidas, o porque yo dedico mi tiempo a escuchar artistas nuevos, no solo a Costa Rica, a muchos países, pero eso lo he hecho siempre. Cuando yo tengo 38 años y cuando la música empezó a ser digital, había un programa donde uno quemaba discos y bajaba la música y la quemaba en un disco o, o en una llave la guardaba. Y recuerdo que desde ya en ese momento yo buscaba el disco del artista completo y escuchaba todas las canciones. Y casi siempre la canción que me gustaba, aunque fuera un artista reconocido, Shakira o dígase quien quiera, a mí la canción que me gustaba era la que no se hacía popular. Entonces, yo me acuerdo pasar horas acostada en mi cama con una grabadora que me habían regalado, escuchando cassettes. Pero mi oreja y mi atención completa, así, plena y ahí presente era estar escuchando las melodías, las voces, donde hacía los cambios, cómo los hacía el artista, que seguía. Yo me sé las canciones, yo me sé discos enteros. De Shakira era mi artista de adolescente. Y yo me sé el disco entero, sé qué canción sigue, cómo empieza, cómo cambia ya la voz, cuando lo hacen concierto, cuando no lo hacen concierto, o sea, como que era eso. Entonces creo que una de las razones principales que a mí me movió a hacer el concierto es, yo vivo esto así se siente adentro mío.
Lo que ustedes sintieron, eso que usted me describe y varias me han dicho, así lo vivo yo siempre con la música. Cuando yo voy a un concierto, cuando pongo a mi radio aquí en mi casa, cuando voy en el carro, porque me mueve muchísimo más. ¿Por qué? Porque yo siento al artista, porque yo conecto con el artista, con el arte, con esa obra, con ese espacio. Inclusive hasta lo más comercial como una Karol G o esta música nueva ahora de banda y así que está de moda. O sea, hasta en eso logro apreciar el trasfondo que hay ahí. Entonces, el cumpleaños, a mí me gusta celebrar mucho la vida. Los cumpleaños para mí son importantes de todas mis personas y el mío muchísimo más. Entonces, yo dije, quiero hacer algo. En principio del 2025 dije, necesito hacer algo que solo me dé diversión, esparcimiento. No algo que esté aprendiendo o que sea solo para ponerlo al servicio. Y dije, voy a volver a clases de canto. Y bueno, no pasó porque la segunda clase llegué y le dije a la profe, es que quiero hacer un concierto para mis amigas del cumpleaños. Y yo creo que ahí es donde vuelvo a lo hermoso de poder conectar con las personas y con las mujeres desde otro lugar. Mi profesora es una artista reconocida en este país, muy talentosa, y pudo haberme dicho, sí, busca cómo hacerlo, y yo te ayudo a ensayar las canciones. No, ella se sentó conmigo a planearlo, me impulsó, me motivó, me dijo, esto se puede hacer así, puedes hacer esto, o sea, clases enteras en donde hasta me regaló más tiempo de su agenda para sentarnos a planear, me ayudó a buscar los músicos, ensayos, me explico, todo, sí. con un amor y una entrega, y yo dije, ella sabe que probablemente yo no me voy a dedicar a esto, pero sabía que era importante para mí. La única forma en que ella pudo conectar con eso es porque es una mujer conectada consigo misma también. Entonces fue como, esto es importante para ella, la voy a apoyar. Ay, no sé, me parece muy lindo, maravilloso. No, y es que eso se sintió, porque digamos, yo iba a conciertos de ella sola y es distinto a como la vi proyectarse ese día. Ella estaba ahí acompañando. Exacto. Y eso lo respeté tantísimo de ella. Yo dije, wow, porque más de uno escuché, así era como, y todo, y yo, sí es. Pero la madre estaba, porque son seres humanos. Uno llega a los artistas, llega a idealizarlos tanto, a un punto de decir, se le olvida a uno que es un humano también. Y verla a ella tan real, más bien me generó más admiración, porque yo dije, lo que canta y lo que dice no es solamente en su música, es como ser humano. Y haberle dado ese estrellato a usted fue muy, muy lindo verlo. Sí, no terminaría hoy de contar todas las experiencias que construir este trabajo, esta producción con Berenice me regaló, pero fue una experiencia muy sobreestimulante y muy enriquecedora de muchas formas. Entonces, el concierto realmente, yo lo que quería era que la gente pudiese conectar con la emoción que había hecho nacer esa inspiración, tanto la mía de escoger esas canciones como la del artista que la creó. Y yo creo que sí lo logré. 100%. Y además de eso, yo creo que esto es un poco de lo controladora que puedo ser a veces, pero yo decía, si yo solo me paro a cantar aquí este chorro de canciones que sé qué significan para mí, va a ser lo que dijiste al principio. Una Mary cantando canciones para reconocer los meses de clases que tiene. Entonces, pues ahí nació el hacerlo como un rito, más que solo un concierto. Y es usted. Es que, o sea, cuando terminamos todo, para mí todo sentido. Yo, obvio, esto era. Pero fue parte de lo mágico. Y eso que dice usted de cómo usted vive la música, creo que eso es algo como que tienen también muchos los artistas que no son masivos. Porque el concierto de Pedro Pastor, que estuvimos las dos, eso, o sea, lo que yo sentí en ese concierto, yo lo sentí en el suyo. Sí. De que uno sienta a la persona y la forma en que
encantan, o sea, de verdad uno siente usted necesita un sentimiento para poder escribir una canción. Sí. O sea, usted necesita eso. Entonces, gracias por compartirlo, de verdad. Y lo último que quería decir al respecto es que las voces en off que hice justamente eran como, yo no sé si ustedes recuerdan o si lo experimentaron, pero antes en los cassettes y en los discos venían las letras y venían a veces historias de cómo el artista había escrito esa canción que lo había inspirado. No sabía. Y entonces las voces en off eran una inspiración de, ok, esto fue lo que me inspiró a esta canción. Y sí. No, y lo complementó genial, porque le daba a uno una idea y después veía, porque aparte, o sea, el escenario, como se proyectó usted con sus vestuarios y todo, iba todo en línea. Fue una experiencia súper linda. Sí. Que la verdad quedó entre mis highlights, porque aparte conocí artistas que no conocía. Y ahora he estado yo, como que cada artista me sugiere otro artista. Y es que es eso en las redes. Ajá, y yo tenía todo el año no haber conectado con la música, Mary. O sea, tenía todo el año de solamente haber estado como en canciones que me daban una cierta tranquilidad mental, pero no era de poder apreciarla así tan de verdad. Como estuve apagada tanto tiempo, ese me recordó que hay música muy buena. Y o sea, hay artistas tan buenos que ha sido todo esto de que ahora ando otra vez los audífonos para escuchar música, de que los disfruto, de que otra vez volvía a esa sintonía y o sea, os dejo más de lo que creía, yo creo. Soy muy feliz. Y bueno, para cerrar siempre me gusta hacer como una pregunta y es, si tuviera que darles un mensajito a los que nos están escuchando ahorita o a alguna versión de sus Melis, porque también somos todos, ¿verdad? ¿Qué sería? Algo con lo que quiera cerrar este espacio. Creo que son dos ideas que son cortitas. La primera es hágalo. Con miedo, hágalo. El concierto, el post, la escritura, el dibujo, la conversación, la salida de un lugar o de una relación, hágalo. Y la otra es algo, esto no es mío, pero me lo compartieron hace poco y me parece importante sacarlo. Y es que el dolor siempre va a existir, siempre vamos a vivir experiencias que son dolorosas. La diferencia que hace que ese dolor se transite de una u otra forma es qué tanto tiempo nos quedamos en el sufrimiento, qué tanto tiempo le dedicamos al sufrir y al que nos consumamos dentro de ese episodio. Entonces, creo que serían esas dos cositas. Gracias, mi amorcita. De verdad que, o sea, esto era como lo que yo tenía en mente, tener esa conversación y de verdad agradezco mucho que haya estado aquí. Agradezco a los que nos están escuchando ahorita. Este proyecto es algo que me emociona mucho y quiero como poder tener más de este tipo de conversaciones con seres tan maravillosos como Meli, para que ustedes que escuchen también vean que existen personas maravillosas alrededor que siempre aportan al igual que todos ustedes. Y como dijo Meli, hay que hacerlo, hay que echarse al agua por más miedo que dé y usar el miedo de impulso. Entonces los abrazo mucho, que pasen una linda mañana, una linda tarde, un lindo día, pues al final una linda vida. Un abrazote. Gracias. Qué lindo que estuvo.